Buenas noches, compañeros. Soy Camila, una mujer alcohólica en recuperación. Por la gracia de mi Padre Dios, el día de hoy no bebo ni beberé. Yo llego hace 14 años a estas salas de recuperación con una niña de brazos de 2 años y un niño que no vivía conmigo, aproximadamente de 12 añitos, el cual vivía con su padre, divorciada, con padres alcohólicos, mi mamá neurótica. Así es de que Camila empieza a la edad de 8 años a tomar sus primeros traguitos, que papá le fascinaba, ¿verdad? Darme la cerveza. Y yo pienso que papá lo hacía porque después lo vi en el proceso cuando mi hermano nace y empieza a crecer y le gustaba darle bebida alcohólica chiquito porque hacía sus payasaditas y eso le fascinaba a mi papá. Y a mí me gustó el licor a través del tiempo porque esto menguaba mis problemas y me hacía una niña. Yo cuando entré a la primaria recuerdo que fui muy golpeada por mi maestra. Yo era una niña que todavía se orinaba en la cama, entonces recibía golpes de mamá, ¿verdad? Mamá neurótica, desesperada porque tenía que lavar toda la ropa de la cama, pues se desquitaba con Camila golpeándola. Y el proceso de ver a mi papá todos los fines de semana borracho, pues se desquitaba mamá con sus 4 hijas. Y yo crecí con un coraje con mi mamá, resentida totalmente con mi mamá. Y amando a mi papá, porque papá seleccionó el nombre de Camila, Camila se parecía a su papá, Camila era la consentida del papá por ser del mismo color, por tener los ojos casi igual que el padre. Y papá me tenía así. Y mamá, pues viendo que era la preferida de papá y le quitaba el cariño, que ahora ya lo sé, que ese cariño que mi mamá quería recibir me lo daba a mí. Y ese era el enojo de mamá. Mamá cambia de religión, de ser católica, entra a los Testigos de Jehová a los 12 años que yo tenía. Entonces fue peor, ¿verdad?, para nosotros, porque la parte religiosa, mamá nos mantenía así, sujetas totalmente a su autoridad. Y se hacía lo que decía mamá en casa. Y papá, pues todos los fines de semana con los amigos. Entonces, yo empecé a crecer, pero con miedos. Muchos miedos en mí, lo cual hice mi secundaria, hice mi preparatoria y yo tenía ganas de tener un novio y mamá me lo prohibía. Decía, tu novio va a ser solamente de tu religión, no puedes tener novio allá afuera, no puedes usar pantalón, no tienes que vestirte de esta forma. Entonces yo empecé a agarrar más coraje con mamá y decía, bueno, pues me voy al lado de papá. Y papá, pues, papá todo el tiempo alcoholizado, tardes llegaba y ya tenía su alcoholito ahí, pues yo me ponía a beber con papá. Me gustaba esa onda, me empezó a gustar el poder dialogar con papá y saber la vida de papá y saber qué opinaba papá de mamá y apoyarme por mi papá, ¿verdad? Porque me daba mi dinerito extra para la escuela. Ustedes saben, en la época de los jóvenes, de la juventud, pues uno empieza yo trabajaba ya en la ciudad. Después de que salí de la preparatoria, empecé a trabajar, ya ganaba mi dinero, quincena nos íbamos al bar, y eso me fascinaba, ¿verdad? Y yo ya tenía el novio por ahí, pero a escondidas de mamá. Y empezó a crecer Camila, empezó a ver que la situación con mamá iba decayéndose porque llegó el momento en que mi novio se va, se busca otra, se embaraza otra chica y empieza la depresión con Camila. Me decepciono de la vida, de los hombres, y me caso con un hombre muy, muy mayor que yo, ¿verdad? Por salir yo de ese problema y por todo lo que traía ya en la mente. 14 años más grande que yo, cuando yo entro al hogar me doy cuenta que mi esposo es neurótico, en potencia. Me divorcio por golpes porque esa vida fue tremenda en golpes. Me vengo para acá como fuga geográfica. Acá me traje a mi niño. El Señor me visita, quiere a su hijo.
empiezan los agarrones acá y yo digo, no, pues vas a decidir tú. Me embarazo de una persona casada, tengo una nena de 2 años y otra vez esa mente, ¿verdad?, que juega conmigo en mis emociones y no hallo cómo escapar y el único refugio es el alcohol. Pero temo a los hombres porque fui golpeada mucho por un hombre y yo vivía en mi casa encerrada. Yo tenía el temor de beber con los hispanos porque yo decía, esos te cogen y te embarazan y no se hacen cargo de lo que tienes. Entonces, los miedos empiezan a sucumbir y empiezo a beber en grandes cantidades, pero ya en casa. Voy a dar a una casa de un güero que me renta, ahí alcoholizados, porque cada semana era alcoholizarme con él, me encantaba beber con él, porque decía, no me coge, me respeta, pero son las leyes de este país, ¿verdad? Entonces, un día nos bronqueamos, nos peleamos y me manda a la cárcel. Esta vieja neurótica que no contuvo su lengua, pues ahí voy a dar a la cárcel. Y se van aumentando los problemas. Llega el papá de mi hijo, se lleva a mi hijo para México, yo vuelvo a quedarme sola con mi niña. Y digo, yo necesito ayuda. Iba a la iglesia, pero eso no me ayudaba, fui acosada por los pastores. No, esto era una vida caótica y dije, algo hay para mí. Yo sé que algo más grande hay para mí, porque intenté el suicidio y decía a la compañera, uno no tiene el valor ni para suicidarse. No es que no tenga el valor, creo que Dios tiene algo especial para ti, porque esa vez que yo intenté suicidarme con mi hijo, no pude. Algo me detuvo y 2 personas me detuvieron, no sé cómo, pero llegaron. El alcoholismo fue avanzando, compañeros, y yo un día me salí corriendo a un parque, me enterré entre la maleza, y ahí sí le grité a Dios y le dije, si existes y si tienes algo para mí, dime a dónde voy a ir. Yo era bartender en ese tiempo. Llegó un compañero ahí bebiendo, lloró, y le dije, los hombres no lloran, ¿cómo vas a llorar aquí en el bar? Y me contó su historia. Y yo me había acordado que había ido a una tienda mexicana y había visto una cosa así que decía, si quieres dejar de beber, mira, aquí tienes la dirección, y tenía esas 2 letras con el triángulo. Y le dije, ahí dice, te voy a llevar. Lo llevé. Ahí es cuando empecé y llegué a los grupos. Ahí encontré, compañeros, en los grupos AA, la recuperación que yo quería. Y la encontré. Ese vivir tan grande lo encontré después de caminar en AA, porque hubo muchos problemas también en AA con Camila, especialmente conmigo. Pero donde yo dije, me quedo, fue en una convención internacional, donde había 60,000 personas juntas, y ahí vi hecho realidad lo que decía la primera tradición. Porque yo siempre me ausentaba, me iba, estando en las reuniones, me iba en mi mente y dije, la recuperación personal está en la unidad de Alcohólicos Anónimos. Cuando nos agarramos, que dijeron, agárrense todos de las manos y ver agarrados a los 60,000, de cuenta que se unió una energía, pero que yo sentí que me elevé, y empezaron todos a llorar en una unidad, y dije, de aquí soy, Padre, de aquí soy, aquí me trajiste donde tengo un puerto con refugio. Y doy gracias a mi Padre porque las esperanzas por fin se cumplieron de encontrar dentro de mí la felicidad. Yo decía, no existe, sí existe. Cuando mi hijo me entrega y me dice, mamá, me voy a titular, porque colaboré mucho, trabajé mucho económicamente para la ayuda de que mi hijo, yo quería que fuera un universitario, por todo lo que sufrió con esta madre neurótica. Y lo logró. No lo vi, no estuve en su fiesta, no estuve en su graduación, pero tengo la esperanza de que mi hijo va a salir adelante. Está sufriendo el día de hoy. ¿Por qué? Por vivir con una neurótica alcohólica. Pero el día de hoy mi hijo recibe ayuda
psicológica, está trabajando duro en su vida y está su madre ahí apoyándolo 100%, porque me dijeron mis compañeros alcohólicos, no lo sueltes, Camila, prepárate, porque lo que hiciste en el pasado, tienes que hacer tu reestructuración el día de hoy. Gracias, Alcohólicos Anónimos, por darme nuevamente la vida y encontrar esa felicidad, que sí la hay. Gracias.